continuación vamos a explicar brevemente algunos conocimientos esotéricos que explican la verdad del Génesis de la Biblia. Como es bien sabido, la Biblia está encriptada, es copia de libros más antiguos, y si no se tienen las claves para comprender lo que hay detrás del telón, se queda uno con la lectura literal, que es llamada letra muerta, que es muy ingenua y que a veces es demasiado infantil y que no se entiende realmente y no nos permite comprender realmente el significado verdadero de la Biblia. Las claves para entender no solamente la Biblia, sino muchos libros sagrados y no sagrados que son simbólicos, que están encriptados, le fueron dadas al público en general, no a los iniciados, porque estos conocían las claves, al público común y corriente en el siglo XIX por la señora Elena Blavatsky y los teósofos, ya que ella publicó un libro llamado La Doctrina Secreta, donde ella da esas claves y explica con todo lujo de detalles qué es lo que hay detrás de los libros sagrados. Esas claves son la teológica, la cosmológica, que explica las 7 etapas evolutivas del universo, la antropológica, que explica las 7 etapas evolutivas del proyecto humano, está la astrológica, está también la clave fisiológica, la clave matemática, la clave metafísica, ritual, etcétera, etcétera. Existen muchísimas claves y ya todas se pueden consultar en el internet, porque ya esos conocimientos que eran considerados esotéricos o secretos ya están en poder del público. Aquí vamos a leer un artículo publicado por la señora y la metafísica muy famosa venezolana, que era Connie Méndez. Ella publicaba una revista que se llamaba El Nuevo Pensamiento, y varios ejemplares de esa revista están condensados en un libro con el mismo nombre. Así que ella explica en términos muy sencillos y en una forma muy resumida lo que la teosofía y Elena Blavatsky, su ya mencionado libro La Doctrina Secreta, explican detalladamente esos conceptos traídos sobre todo de la India, de Egipto y países orientales, etcétera, etcétera. Pero volviendo al objetivo de nuestro video, veamos lo que dice la señora Connie Méndez sobre el significado esotérico metafísico del Génesis. Dice: ya te dijimos que la Biblia no es la historia de la humanidad, es el compendio inigualable para ir llevando al alma del hombre de la oscuridad a la luz. El Génesis, por su parte, es la explicación de la primera ley de la creación, que es la ley del mentalismo, que quiere decir que, como ya tú sabes, que todo es mente, todo tiene padre y madre, y estos son en toda creación mental el pensamiento y el sentimiento, sin los cuales no puede haber creación. También es sabido que el logos, o sea, el verbo, no es otra cosa que la palabra, o sea, la expresión exterior de lo que se ha pensado. Y el verbo es textualmente ser, que se emplea en la primera persona soy, para producir o crear en ti mismo salud, belleza, y en el imperativo sea, para crear objetivamente o fuera de ti. Y agrega la señora Méndez: fíjate bien que el primer verso del primer capítulo de la Biblia dice, que es el Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero las malas traducciones dicen al principio. Y añade la señora Méndez que esto es un error. No se trata de un comienzo de la historia de la humanidad, sino de un principio con mayúsculas, o sea, de una ley. Lo que dice es que Dios produjo la manifestación con aquel principio que de allí en adelante se va a explicar y enumerar. Así que la tierra, entre comillas, que ya viste en el número anterior, significa tu demostración. Y sabes que el cielo es la mente en paz, que es donde se genera, entre comillas, todo lo bueno, lo bello, lo agradable, o sea, lo perfecto de acuerdo con la voluntad del Creador.
También se sabe que la tierra es todo aquello que produce la mente, que se manifiesta en el exterior, visible y sensible. Los pensamientos, pues, son cosas. Y por esto es que se dice en versículo número 2 del Génesis: la tierra estaba sin forma y vacía, porque describe lo que es cuando aún no se ha manifestado algo, entre comillas, y el Espíritu de Dios se movió sobre las faz de las aguas, comillas. Ya se sabe que el significado de agua depende del texto que la rodea. Ella es uno de los elementos creadores y en este lugar es la madre, o sea, el sentimiento. Cuando la Biblia dice la palabra Dios, entre comillas, se refiere a la energía en acción. Y en este punto dice textualmente que la energía actúa en el sentimiento y con la emoción. Este pues es el proceso mental exacto. Se piensa, luego se mueve la energía latente y entra en acción el sentimiento y luego se pronuncia el verbo creador o la palabra que determina lo que se desea formar. Así pues, y Dios dijo, entre comillas, hágase la luz, y la luz se hizo. Así es tan sencillo como te lo describo. Ahora puedes continuar tú solo leyendo y estudiando y dándote cuenta de la lección tan clara que dio Moisés en su primer libro que tituló Génesis, o sea, el origen del universo, el origen de todo. Unos puntos te voy a subrayar, dice la señora Méndez. Primero, que todo es declarado bueno y Dios vio que era bueno, entre comillas. No hay sino un solo versículo que menciona la palabra mal, y es el versículo 17 del capítulo número 2, después que se terminó la creación, o sea que surgió la manifestación. En cuanto a la única mención del mal, en comillas, es usada por Moisés para designar el abuso, el desequilibrio. Y Yahvé Dios le dio al hombre este mandato, comillas, de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, cierra comillas. Significa que no existe algo prohibido, todo se puede hacer, pero sin abuso. El abuso pues es el único mal, entre comillas, porque ocasiona desequilibrio y por consiguiente la armonía, el desorden, etc. Segundo punto, toda manifestación o creación, si así prefiere llamarla, efectúa 7 pasos para poder aparecer. Esos 7 pasos están descritos, cada paso llamado un día. Así que cada día está compuesto de la tarde y mañana, o sea, la inactividad y la actividad, la dualidad de la oscuridad, de la nada hacia algo. Y esos 7 son simbólicos, es la ley del centenario. Tercer punto, que el segundo paso es una repetición del primero, o sea, el firmamento que separa las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Esto sí no es sino el principio de correspondencia, entrando en acción, o sea que toda creación ocurre en ambos planos, invisible y visible, material y espiritual, y toda cosa visible corresponde, entre comillas, a su contraporte invisible. Cuarto, el último paso antes del descanso del séptimo día es aquel en que surge el hombre. Y pregunta la señora Méndez, ¿no es absurdo pensar que Dios manguaree, como dicen los costeños, por ahí a través de 6 eones fabricando hierbas y criaturas y de repente en el último paso fabrique no solamente un hombre completo con todos sus órganos y sistemas, sino también a su mujer? Esto te debe indicar algo de la verdad. Todo lo que es creado, como es hecho de sustancia viva, contiene vida. Sabemos que eso que vive contiene también inteligencia y amor, atracción, adhesión, cohesión o repulsión, y que por lo tanto lo consideramos una entidad viviente. Claro está que para un mundo habituado considerar que todo lo sólido e inmovible que ve es inanimado, entre comillas, es un poco sorpresivo saber que todo está vivo, y no solamente las cosas, entre comillas, sino lo que han considerado simplemente ideas, virtudes, condiciones, tales como la paz, el orden, la simetría, la meta, etc. Todo lo que representa una idea es una creación viviente. Por eso se dice que Dios crea en ideas,
y todas esas ideas son hijas, entre comillas, del mismo. Quinto punto. La extracción de la mujer de la costilla de Adán representa la división de la célula. Aquí la célula original de cada ser viviente se separa por mutuo acuerdo y cada mitad sale a evolucionar por su lado. De tiempo en tiempo se reúnen, se casan formando el matrimonio perfecto y conservándose el recuerdo en el cuerpo etérico. Viven de allí en adelante, cada uno buscando la pareja ideal. Al final de la ronda de reencarnaciones se funden de nuevo el yo inferior con el yo superior, que es lo que se llama, entre comillas, la boda mística, que es más dulce y feliz que el mejor de los matrimonios. Sexto punto. De acuerdo con la ley de la precipitación, la llama violeta se antepone a la llama oro rubí para proteger a la manifestación contra toda mala energía, o sea, fluvia. Entonces se coloca la llama oro rubí en contorno a la creación para conservarla en perfecta tranquilidad hasta que esté sola. Esto último constituye el séptimo día en que Dios descansó de su labor. Así que en todo tratamiento, entre comillas, o sea, toda oración, toda petición, para obtener una demostración, cuando el solicitante se siente que lo que pide se le va a dar, debe cesar toda petición y dejar obrar a los, entre comillas, 7 pasos. Y añade la señora Méndez, el maestro Emmett Fox decía de esto, comillas, cuando sientes que la paloma de la paz se posó, cesa todo trabajo, el milagro se ha hecho. Fíjate que en todos los 6 primeros pasos del texto no mencionan sino a Dios, entre comillas, es la energía en acción. Del sexto paso en adelante comienzan a nombrar a Yahvé Dios, o sea, al Señor Dios. Es porque la manifestación, que es el hombre, ya está consciente, comienza a actuar el yo soy. Entre comillas, Yahvé significa yo soy. Así que el Señor es el mismo personaje, o sea, el positivo masculino de toda creación. El yo inferior es el negativo femenino. Así no olvides que cada vez que leas la Biblia debes afirmar, la sabiduría divina me está iluminando, entre comillas. Y esto hace que la mente se conecte el plano de la comprensión perfecta. Después de esta explicación sobre el significado esotérico de la Biblia y sobre todo del Génesis, la señora Méndez presenta la explicación de unos términos tomados del diccionario metafísico de la Biblia. Por ejemplo, dice del Génesis, es una palabra que viene en el griego que significa fuente, origen, linaje. El primer libro de la Biblia es el recuento de las primeras causas, de los principios elementales, el libro de las emanaciones en hebreo. El Sefer Bereshit, el Génesis, también señala el nuevo nacimiento, o sea, el perfeccionamiento del ser en la regeneración. Las palabras tierra, cielo, luz, firmamento, agua, etc. ya las dimos en videos anteriores. Otro significado que presenta la señora Méndez es el significado esotérico del día. Día y noche en la Biblia son símbolos de grados de desarrollo. La noche pues sería ignorancia y el día sería comprensión. Las estrellas significan pensamientos psíquicos. No son espirituales, son de los planos astrales. La vibración de los pensamientos astrales o psíquicos es muy inferior al pensamiento espiritual puro. El Edén. El jardín del Edén es la conciencia espiritual, pero ya muy alta, donde y cuando el individuo manifiesta automáticamente en su vida. Es el estado de dicha de todo metafísico adelantado. El pisón. Su significado simbólico o segundo estrado de significación. Ton es vida que impregna todo. En su significado tercero, jeroglífico. Pisón es el yo superior, el ser en su más alto grado. Pisón rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro y piedras preciosas. Javilá es el cuerpo físico en donde existen potencialmente todos los tesoros del espíritu. El Gijón es un sistema digestivo, tipifica lo físico, siempre se ha considerado que es inferior, sin inteligencia, vacío, oscuro, por eso se lo llama Etiopía. Heidekel o Tigris simboliza el fluido nervioso. Es el centro electromagnético que se expresa en el centro del átomo.
Y el significado metafísico del Éufrates, por último, dice la señora Méndez, tomado del diccionario metafísico, que es la corriente sanguínea que recibe y distribuye los alimentos que digerimos. Y para terminar, dice la señora Méndez, como se puede ver, la Biblia tiene 3 planos de comprensión. La letra muerta, que es la interpretación intelectual o material. El simbolismo o plano mental y su significado espiritual, que es tan profundo que se ha dado de llamar jeroglífico. Y generalmente todas las traducciones de la Biblia son hechas en letra muerta, interpretadas en su sentido material. No conocemos sino la enseñanza metafísica que se haya ocupado de su significado simbólico, y ya en este estudio verás tú cómo comienza a traducirse su realidad espiritual de vez en cuando. Como se ve claramente, las palabras traducidas anteriormente están mezclados varios niveles. A veces se traduce el nivel simbólico y otras veces el nivel jeroglífico, o sea, el espiritual. Esto es porque en el nivel segundo la conciencia física está actuando y se comprende el significado simbólico. Y en el nivel tercero, que llamamos jeroglífico o totalmente espiritual, ya se vislumbra el segundo significado del Génesis, o sea, el renacimiento y la regeneración del ser humano. Este puede ser una breve explicación del significado metafísico del Génesis según la metafísica venezolana Connie Méndez.